Buenos días, señores congresistas. Tengan ustedes un día muy especial. Siendo las 11:25 horas del 30 de octubre de 2012, damos cuenta que se encuentran con licencia los congresistas y con la presencia de los señores congresistas Luis Galarreta, el señor congresista Jaime Valencia, el que habla Agustín Molina, con todavía sin el quórum reglamentario. Vamos a iniciar como una sesión informativa, para lo cual tenemos la presencia el día de hoy. En el primer punto continuamos con el estudio de dos proyectos de ley que busca el fortalecimiento de los organismos reguladores de los servicios públicos. Los proyectos de ley 878/2011 CR y el proyecto de ley 1056/2011 CR. Colegas, el día de hoy hemos tenido el honor de hacer la invitación al señor Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del directorio de OCIFTEL. Lo acompañan los señores funcionarios Alberto Arequipeño, gerente de asesoría legal de la OCIFTEL, y David Villavicencio, gerente de planificación y presupuesto, a quienes agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a los señores invitados y al equipo técnico que los acompañan. Y para seguir con el tema de fortalecimiento, vamos a dar el uso de la palabra al señor Gonzalo Ruiz Díaz para que haga uso de 15 minutos para su exposición. Tiene usted la palabra, señor Gonzalo Ruiz. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecerle a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores la invitación que le han hecho a la OCIFTEL para poder expresar sus puntos de vista y opiniones respecto a estos dos proyectos de ley, el 878 y el 1056/2011, que creemos que son de suma importancia para fortalecer el trabajo que vienen desarrollando los organismos reguladores y que van a contribuir sin duda a que el desempeño de los organismos mejore para que cumplan de manera más cabal con sus funciones, que es básicamente la defensa de los intereses de los usuarios y la promoción de mejores servicios públicos. Quería adicionalmente aprovechar esta oportunidad de la invitación que nos ha tenido la gentileza de cursarnos la Comisión para hacer algunas breves referencias a cuáles son los principales lineamientos de nuestra gestión. Nosotros hemos asumido la gestión de los OCIFTEL el día 11 de julio del presente año y queríamos de alguna manera compartir con ustedes alguna de las líneas de política y la nueva visión que se le quiere dar al organismo a fin de mejorar su desempeño y su rol como regulador del mercado de las telecomunicaciones. Me voy a referir a esto muy brevemente al comienzo para luego pasar a comentar puntualmente las observaciones de los OCIFTEL sobre los dos proyectos de ley que estamos comentando el día de hoy. Bueno, básicamente esto es básicamente para enmarcar nuestra presentación. OCIFTEL es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Es un organismo público que fue creado en el año 91 y entra en funcionamiento en enero del año 94. Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, funcional y administrativa y se financia con recursos propios que provienen del 0.5
de los ingresos brutos de los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones. Actualmente el OCIPTEL, como sabemos, está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las funciones que cumple el OCIPTEL? Básicamente son las que establece la Ley Marco de Reguladores. NORME regula los servicios públicos de telecomunicaciones, la función normativa. Luego también supervisa y fiscaliza y sanciona los incumplimientos a dichas normativas, tanto la establecida en los contratos como la aprobada por el propio OCIPTEL. En este tema justamente tenemos alguna observación a los proyectos de ley que se han planteado. En tercer lugar, actúa como agencia de competencia. Este es un tema muy importante y es uno de los aspectos en donde nuestra gestión quiere hacer especial énfasis, porque se conoce mucho OCIPTEL como fijador de tarifas o como supervisor del contrato de concesión, pero no se lo conoce tanto como promotor de la competencia, y creemos que este es un tema de suma importancia en un mercado tan dinámico como ese de las telecomunicaciones. En cuarto lugar, tiene la función de solucionar controversias entre empresas, sobre todo las vinculadas con los acuerdos de interconexión. Y finalmente soluciona reclamos de los usuarios en segunda instancia. Creemos que en general la función de los OCIPTEL no se limita simplemente a solucionar en segunda instancia los reclamos de los usuarios, sino va mucho más allá a través de la aprobación de normas, iniciativas, proveer información a los usuarios y en general liderar una serie de temas de agenda vinculados con la defensa de los intereses de los usuarios. Quería manifestarles o comentarles, compartir con ustedes algunas líneas de trabajo que queremos desarrollar en esta nueva gestión de los OCIPTEL. En primer lugar, como les mencioné hace unos momentos, hasta la fecha los OCIPTEL es conocido como un organismo regulador, fijador de tarifas, o como un organismo supervisor del contrato, tema en el que se tiene que seguir trabajando porque son parte de sus funciones. Sin embargo, ha sido poco conocido, o quizás ha destacado poco en su rol de defensa de los intereses de los usuarios y de promoción de la competencia. Es por eso que uno de los temas en los que pensamos que debemos centrar nuestra atención como los OCIPTEL para los próximos años es la atención de los usuarios y la mejora de la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Hoy en día vemos que ha crecido de manera muy rápida y muy violenta algunos mercados de las telecomunicaciones, como los mercados de telefonía móvil, identificamos en muchos sectores alguna insatisfacción con la calidad de los servicios. Creemos que el regulador debe cumplir un rol importante ahí, no solamente resolviendo reclamos, sino proponiendo mejoras y regulando mejoras en la calidad de los servicios. En segundo lugar, el OCIPTEL, esta gestión lo que va a buscar es promover la competencia de manera más activa en el mercado. Hoy en día tenemos una propuesta normativa que estamos canalizando a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la cual queremos fortalecer el trabajo de los OCIPTEL en materia de promoción de la competencia, creando órganos específicos que se dediquen a promover la competencia y no solamente tramitando denuncias, sino también aprobando casos de oficio que lo que busquen es promover la competencia en este mercado. En tercer lugar, también creemos importante fortalecer el rol supervisor y fiscalizador de los OCIPTEL, y creemos que las normas que se están planteando en estas dos propuestas que vamos a discutir el día de hoy van en esa dirección. Y en cuarto lugar, continuar fortaleciendo las labores de regulación y supervisión de los contratos. ¿Qué venimos haciendo en el corto plazo? Estamos, en esta semana estamos publicando un proyecto de norma que lo que busca es regular la calidad de la atención al usuario, tanto en las oficinas como por vía telefónica. Este es un tema que no ha sido hasta la fecha abordado por el regulador, pero creemos que es importante. A todos nos ha pasado como usuarios que cuando vamos a una oficina de una empresa operadora, tenemos que esperar a veces 20, 30 minutos o 40 minutos para que nos atiendan. Creemos que los estándares de servicio en este mercado pueden mejorar y pueden, tanto a nivel presencial, la calidad de atención, como a nivel telefónico, y en esa medida estamos aprobando un proyecto de norma que va a estar sujeto a discusión pública durante las próximas semanas.
También estamos proyectando revisar las normas que regulan la calidad del servicio de telefonía móvil. Hoy en día existen normas de cumplimiento que son básicamente referenciales. Creemos que en este punto el OCIPTEL debe supervisar, y en caso de que no se cumplan con determinados niveles mínimos de calidad del servicio de telefonía móvil, establecer procedimientos también sancionadores. El otro tema muy importante que se viene discutiendo hoy en día es el proyecto de la red dorsal de telecomunicaciones. Ahí el OCIPTEL cumple un rol muy importante, que consiste en garantizar el acceso a esta red dorsal en igualdad de condiciones, y por lo tanto en este caso, en este tema también estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Transportes. Fortalecimiento de los órganos de promoción de la competencia. Como se ha mencionado, estamos promoviendo a través de la PCM un proyecto de ley que lo que busca es crear una comisión de defensa de la competencia en telecomunicaciones. Hoy en día ya esto viene siendo este trabajo viene siendo realizado por órganos colegiados, que es ad hoc para cada caso. Creemos que con esta reforma podemos fortalecer el rol de los OCIPTEL en esta área, ¿no? Y una norma que ya hemos aprobado la semana pasada es el fortalecimiento de los tribunales de usuarios. Queremos no solamente fortalecer y resolver en menores plazos los reclamos en segunda instancia, sino también descentralizar los mecanismos de resolución de reclamos por parte de los OCIPTEL, creando tribunales de usuarios descentralizados. Vamos a iniciar en el primer trimestre del año que viene un primer piloto en la ciudad de Arequipa, y así gradualmente vamos a ir trabajando con otros tribunales descentralizados a nivel de todo el país. Dicho esto, quería pasar al tema que nos ha convocado el día de hoy, que es los comentarios a los proyectos de ley. En general, decir que compartimos el objetivo del proyecto, en general, de fortalecer el funcionamiento de los organismos reguladores. Estamos seguros que estos dos proyectos lo que buscan, son proyectos que buscan generar beneficios para tanto promover la inversión en infraestructura como también mejorar las condiciones de calidad y cobertura de los servicios, ¿no? Y para eso fortalecer a los reguladores es de gran importancia, ¿no? Y sabemos que si bien los reguladores, OCIPTEL viene siendo uno de los reguladores más antiguos, tiene ya 18 años de existencia, el diseño de estos reguladores siempre está sujeto a mejoras, ¿no? Conforme uno va viendo cómo los problemas que van surgiendo, y creemos que estos ajustes, como decía, contribuirán a mejorar su desempeño. Voy a dividir mi presentación o mis comentarios, los comentarios de los OCIPTEL, en tres grupos de comentarios que resaltan los aspectos positivos de los proyectos de ley. Una segunda parte que destaca los aspectos que a nuestro juicio merecen revisión, y finalmente algunos comentarios que son propuestas que plantea el regulador que no están contempladas en los proyectos actuales y que podrían enriquecerlos. En primer lugar, quería referirme a uno de los aspectos positivos que creemos que se regula en la ley. Está vinculado con los consejos de usuarios. Para nosotros, este tema, en el caso OCIPTEL, ha sido un tema que no ha sido desarrollado lo suficiente. Tenemos un consejo de usuarios que ha venido trabajando regularmente. Sin embargo, creemos que el rol de estos consejos de usuarios se puede potenciar mucho más. Y no solamente a través de un consejo de usuarios presencial en Lima, sino también a través de consejos de usuarios regionales. Creemos que hay un centralismo en el tema de telecomunicaciones muy grande. Las empresas de telecomunicaciones resuelven sus controversias en Lima y el OCIPTEL resuelve sus controversias en Lima. Creemos que esta situación tiene que cambiar y que las controversias también se resuelvan en provincias, ¿no? Y así como las controversias también se resuelvan en provincias, tener instancias consultivas, consejos de usuarios que puedan reunirse presencialmente y conocer la realidad de cada una de las regiones, ¿no? Y en ese sentido, esta es una propuesta que pudiera mencionarse de manera expresa, digamos, de que una de las posibilidades o facultades que tienen los organismos reguladores es no solamente crear consejos de usuarios, sino consejos de usuarios en las regiones. En
En relación a algunos comentarios puntuales a los proyectos que estamos discutiendo, básicamente resaltar el tema de que los consejos de usuarios, si bien son instancias que son de carácter consultivo, contribuyen a mejorar la gestión del organismo regulador. Consideramos que no es necesario en el mismo proyecto hacer referencia a los mecanismos de aprobación del presupuesto. De hecho, el presupuesto hoy día, por el caso de OCIPTEL, parte de una propuesta de plan de trabajo que plantea el Consejo de Usuarios y posteriormente, a través de las instancias, digamos, regulares, el organismo regulador aprueba ese presupuesto. Sabemos que han habido dificultades en los últimos años para implementar muchas de las actividades que hubiésemos querido hacer con los consejos de usuarios, pero creemos que eso pasa por una mejor coordinación entre la administración y el consejo de usuarios, ¿no? Creemos que en este tema debería mantenerse algún nivel de flexibilidad para aprobar los presupuestos. Se habla en la ley de manera genérica de una instancia de enlace. Entendemos que esa instancia de enlace es un órgano que depende del organismo regulador o de la administración del organismo regulador. Solamente aclarar eso, y que en el caso de los OCIPTEL, por ejemplo, tenemos un órgano de enlace que es la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados. En general, creemos que a veces podría darse a entender que este órgano de enlace es un organismo externo o diferente al organismo regulador. Creemos que es importante precisar ese aspecto, ¿no? Y nuevamente, el Consejo de Usuarios Regionales, contemplarlo expresamente, creemos que es importante hacer mención expresa en la norma a esta posibilidad. Un aspecto sumamente importante para nosotros de este proyecto de ley es la facultad de delegación de acciones de supervisión. Hoy en día el OCIPTEL es el único organismo regulador que no está facultado para tercerizar para delegar acciones de supervisión. Y esto se refleja en el hecho de que solamente podemos llegar anualmente, en el caso, por ejemplo, de teléfonos rurales, al 10% de las localidades rurales en donde existe teléfonos públicos. Y esto básicamente es porque tenemos personal dedicado a la supervisión, pero ese personal es limitado y que no tenemos esta capacidad para tercerizar las actividades de supervisión. Por lo tanto, consideramos que este es un aspecto positivo. Sin embargo, se le añade a la función supervisora, a la que hace referencia el reglamento, el adjetivo específica, ¿no? Dice, lo que se dice que la delegación de las acciones de supervisión específica pueden ser delegadas. Nosotros consideramos que en general este adjetivo específica debería eliminarse, porque en el caso de OCIPTEL tenemos tanto la supervisión específica, que es la relacionada con los contratos de concesión, el cumplimiento de los planes de expansión, por ejemplo, como la función supervisora de manera más general, que es la aprobada en los propios reglamentos de los OCIPTEL, ¿no? Y creemos que para estos casos también es necesario contar con la posibilidad de tercerizar o de delegar las acciones de supervisión. En tercer lugar, un aspecto positivo que consideramos del proyecto está vinculado con el tema de las escalas remunerativas. En el caso de OCIPTEL, hace ya aproximadamente unos 8 o 10 años, en OCIPTEL los salarios se encuentran congelados, y esto ha motivado una fuga de personal técnico que se va a otros sectores o del sector público o del sector privado, y esto debilita un poco la posibilidad de contar con técnicos bien remunerados en el OCIPTEL. Este alto nivel de rotación para nosotros es muy preocupante, y lo hemos percibido ya en los pocos meses que tenemos de gestión en el OCIPTEL, y creemos importante corregir esta distorsión. También un aspecto positivo que saludamos está vinculado con la posibilidad de la facultad que se le da a los organismos reguladores de incorporar los saldos de balance. En realidad, esto se hace hoy día, pero previa opinión favorable de la DGPP. Creemos que en general, tratándose de recursos que provienen que se recaudan de los propios usuarios de los servicios de telecomunicaciones, estos recursos deben ser destinados necesariamente a la labor del regulador. Para eso han sido recaudados, ¿no? Y por lo tanto, creemos que esto ayuda también a la gestión de los reguladores.
¿Cuáles son los aspectos que consideramos merecen algún nivel de revisión? En primer lugar, se mencionan los proyectos, en el proyecto 1056 en particular, que de manera previa al establecimiento de una regulación, los reguladores deban solicitar una opinión al INDECOPI. En general, esto es una novedad, esto es un aspecto nuevo que no ha sido, digamos que en el caso de telecomunicaciones nunca se ha aplicado. Más bien, nosotros como agencia de la competencia tenemos a nuestro cargo, como CIPTEL, la evaluación de las condiciones de competencia, y muchas veces el propio ministerio u otros órganos públicos le piden opinión a los CIPTEL en relación a las condiciones de competencia que hay en el mercado o el impacto de determinadas normas sobre la competencia. En ese sentido, creemos que en este caso no resulta necesario establecer este paso previo para el establecimiento de las regulaciones, ¿no? Los CIPTEL, como lo decía, cuenta con competencias en materia de defensa de la competencia, y por lo tanto solicitar opinión al INDECOPI implicaría transferir competencias que hoy día no le corresponden, en primer lugar, y en segundo lugar, tener en cuenta que, digamos, el INDECOPI ve temas de competencia a nivel de toda la economía y no cuenta con la especialidad en el sector de telecomunicaciones como sí la cuenta CIPTEL, ¿no? Entonces consideramos que en este caso resulta innecesario establecer este paso previo para la instauración de la regulación. En segundo lugar, consideramos en el tema, en la regulación de los comités de selección de los miembros del Consejo Directivo, hay distintas propuestas respecto a cómo debería estar compuesta esta comisión, este comité de selección. En realidad, podríamos opinar, pueden haber muchas opiniones respecto a las cualidades de las instituciones que pueden conformar estos órganos de selección. En principio, nosotros consideramos que los procesos que se han venido desarrollando hasta la fecha, han permitido, si bien han sido procesos complejos por la cantidad de requisitos que se han exigido para poder seleccionar a los directores y también a los miembros, a los presidentes del Consejo Directivo, consideramos y sometemos a consideración de que el actual reglamento que se está actualmente trabajando a nivel de la PCM se pueda elevar a rango de ley, simplemente con un artículo que reproduzca un poco la composición de esta comisión, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros creemos, que este mecanismo ha venido funcionando relativamente bien, y consideramos, planteamos esa posibilidad a la Comisión de Defensa del Consumidor para que la considere. En tercer lugar, algunas precisiones respecto a los causales de remoción por falta grave y causales de vacancia. Se recomienda que incluir una disposición transitoria para que la PCM elabore un procedimiento que debe seguirse para el procesamiento de faltas disciplinarias en las que incurran los miembros del Consejo Directivo. Han habido casos en donde se han encontrado vacíos para poder tramitar este tipo de situaciones, en el caso CIPTEL. Y en segundo lugar, recomendar agregar como causal de vacancia el vencimiento del periodo de asignación. Eso es un tema formal que creemos que se puede incorporar. En cuarto lugar, el proyecto 1056 hace referencia a los criterios para la determinación de los pagos de dietas. En general, consideramos que las dietas son una remuneración que reciben los miembros del Consejo Directivo, que buscan compensar por el tiempo y costo-oportunidad de estos profesionales que se dedican a tiempo parcial a atender casos en los organismos reguladores. Sin embargo, lo que consideramos que puede prestarse o puede ser criticado de la propuesta es que abre la posibilidad de que puedan establecerse niveles de dietas diferenciados en función a los distintos niveles de experiencia profesional o la calificación profesional de los directivos, ¿no? Creemos que esto puede ser una distorsión
establecer un mecanismo diferenciado de dietas para los profesionales. Entendemos que, en general, consideramos que los niveles de dietas para los miembros son relativamente bajos, a nuestro juicio, pero consideramos que cualquier nivel que se apruebe de dietas debe ser uniforme para todos los miembros, ¿no? Porque deberíamos considerar que todos satisfacen determinados requisitos mínimos para ocupar ese puesto, ¿no? Siguiente, por favor. En quinto lugar, está uno de los temas que consideramos que puede merecer una revisión está vinculado con la designación de los gerentes generales, ¿no? En general, la figura de los organismos reguladores contempla que el presidente es un presidente ejecutivo, es un director ejecutivo. Y en ese sentido tiene que tener una coordinación muy estrecha con el gerente general. De hecho, algunas funciones, si uno revisa la ley de los IPTEL, del presidente ejecutivo son funciones que tienen que ver con la gestión de la institución. Y en ese sentido, consideramos que debe haber una relación muy estrecha y de coordinación entre el presidente y el gerente general. Y por ello consideramos que este funcionario debe ser designado por el presidente. Consideramos que eso garantiza un mejor nivel de coordinación. Consideramos que esta fórmula en los últimos años ha funcionado y nos permitimos plantear esta propuesta como alternativa a la fórmula planteada por los proyectos. Otros aspectos de importancia que queremos destacar respecto a los proyectos planteados, se manifiesta que los organismos reguladores deben presentar un informe anual a la PCM y a la Comisión de Defensa del Consumidor. Este es un tema formal. Creemos que el informe anual debe ser remitido al Congreso y a partir del Congreso debe ser derivado a la presidencia del Congreso a las comisiones respectivas. Básicamente que sea remitido el informe al Congreso de la República a fin de que éste directamente determine si corresponde correcto traslado únicamente a la Codeco o si adicionalmente estima pertinente comunicarlo a otros grupos de trabajo. Un tema importante que no está incorporado, pero lo sugerimos para que sea incorporado por ustedes, por la Comisión, está vinculado con los saldos de balance. En los últimos años hemos observado que a través de normas, decretos supremos, los saldos de balance que mantienen o que registran los organismos reguladores al final del año son parcialmente, en algunos casos, puestos a disposición del Tesoro Público, ¿no? Con ello trasladando recursos que han sido recaudados de los usuarios de telecomunicaciones para otros fines distintos a lo que son la regulación del sector, ¿no? Creemos que esto es una distorsión que pudiéramos aprovechar esta oportunidad, que es una norma de fortalecimiento de los reguladores, para proponer la intangibilidad de estos recursos. Es decir, los recursos que se recaudan en el sector telecomunicaciones o en otros sectores deben estar destinados a la regulación de la industria, porque son los usuarios de estos servicios los que están pagando, digamos, por esta tasa, este aporte por regulación, y son usuarios específicos del servicio, ¿no? Creemos que este principio se debe preservar, y para preservarlo creemos que podría proponerse a través de la norma la intangibilidad de los saldos de balance de los reguladores. Bueno, sin más, volver a agradecer a la Comisión por la invitación. Creemos que esta reunión es la oportunidad para poder iniciar una agenda de trabajo conjunta vinculada con los temas de regulación en el sector de telecomunicaciones, temas vinculados con la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y estamos abiertos a cualquier propuesta o cualquier comentario por parte de los legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gonzalo Ruiz por esta exposición y agradecerle pues a su equipo técnico. Enseguida damos la palabra a los señores congresistas para que puedan hacer algún comentario
o alguna pregunta referido al tema que ha expuesto el señor Gonzalo Ruiz, para lo cual está aperturada la petición, señores congresistas. Tiene la palabra congresista Johnny Lescano, y sin olvidarme, darle la bienvenida al congresista Johnny, darle la bienvenida también al congresista Elar Melgar, y por supuesto al vicepresidente, el señor Julio Gagó. Señor presidente, muchas gracias a los colegas, muy buenos días. Saludar también al presidente OCIPTEL. Señor presidente, este dictamen es importante y creo que yo tengo el convencimiento, quizás vaya contra la corriente, pero yo no creo que se necesite solamente fortalecer los organismos reguladores, se necesita reestructurarlos, porque no nos han servido absolutamente casi de nada para poner orden en el país. En el caso de los teléfonos hay usura, la empresa tiene doble contabilidad, al ministro de Transportes le hemos entregado las pruebas correspondientes, hay publicidad engañosa, están trabajando sin contrato vigente y el organismo regulador ahí no nos está ayudando a que las cosas se hagan bien en el país. ¿Sí? Tenemos un caos en materia de telefonía. Ayer, por ejemplo, varios departamentos del centro del país, Huancayo, Ucayali y otros más, se han quedado sin internet y sin línea de celulares. ¿Qué se ha hecho, señor? No se ha hecho absolutamente nada. Varios departamentos del centro. Y nadie dice nada, como los señores tienen publicidad y todo lo demás, eso no sale, no es noticia. Pero la gente se ha quejado, los universitarios se han quejado, la población en Huancayo ha salido a las calles a protestar contra esta empresa. La primera pregunta, señor, porque para pedir estas cosas que nos ha expuesto el presidente de OCIPTEL, hay que demostrar con resultados qué se está haciendo, porque si no, todo queda una bonita explicación de carácter burocrático, académico. Pero en este caso, presidente de OCIPTEL, ¿qué se ha hecho, por ejemplo? ¿Qué medidas se han tomado el día de ayer? Se han quedado sin internet y sin servicio telefónico en varios departamentos del Perú. Y el Código de Defensa del Consumidor dice que se tiene que sancionar a estas empresas y se tiene que indemnizar a los usuarios. Y eso no ha sucedido, presidente. No pasa nada. Como tiene tanto poder esta empresa monopólica, no pasa nada. ¿Y quién tiene que poner orden, señor? El Ministerio de Transportes, pero también el OCIPTEL. Entonces, yo estoy de acuerdo en debatir estas cosas, señor, pero si en la realidad vemos que las cosas no cambian y solamente pasa esto en gabinete y en oficina y en recomposición de consejos directivos y todo lo demás, en los organismos reguladores, doctor Gonzalo Ruiz, no sirven para nada. Y me parece eso, señor, patético, ¿no es cierto? Discutir estas cosas, pero en la calle nos estarán diciendo, ¿qué hacen los señores discutiendo esto si nosotros nos quedamos sin teléfono, si nos quedamos sin internet? Y los señores no dicen nada, no ponen aquí orden. Entonces la primera pregunta al presidente OCIPTEL es, ¿qué se ha hecho del día de ayer con la situación de que no ha habido servicio en varios departamentos del centro? Si conocen, no conocen, porque esto es voz populi en todo lugar. En segundo lugar, señor, el Código de Defensa del Consumidor, presidente, dice que los saldos de los teléfonos, lo que no usamos cuando compramos una tarjeta de telefonía o cuando tenemos servicio postpago, los saldos nos tienen que acumular al otro mes, porque es un servicio que yo he pagado y por lo tanto no me lo pueden arrebatar porque sería una confiscación ilegal. Pero hasta ahora estas empresas no cumplen con esa disposición del Código de Defensa del Consumidor, ni siquiera el OCIPTEL ha sacado el reglamento. Y el anterior presidente del OCIPTEL ha tenido el atrevimiento y la ofensa ante los usuarios de decir que él no tenía obligación de sacar ese reglamento, que él no podía cumplir con sacar ese reglamento. Señor presidente, la segunda pregunta entonces, ¿cuándo van a sacar el reglamento, señor? Porque ahí está la ley, están violando la ley, no se cumple la ley, le arrebatan el servicio a los usuarios y hacen lo que les da la gana a estas empresas. ¿Qué está haciendo el OCIPTEL, señor, para hacer cumplir esta materia? Porque, señor, yo estoy de acuerdo con esto, pero si no vemos en la práctica que se está haciendo algo, y felicito la preocupación de Lucho Galarreta y de Jaime Delgado, pero, señor, resultados no hay. Quieren que no se les controle los gastos, quieren que esto, pero resultados no hay.
Y estos dos casos, señor, que son importantísimos para la ciudadanía. Ahora, ¿qué se está haciendo, señor? ¿O cuál es la opinión del nuevo presidente OCIPTEL sobre la renovación pedida por la empresa telefónica? Con todos estos antecedentes que vemos. ¿Cuál es la opinión? Porque ellos tienen que conducir la política de telecomunicaciones en el país. ¿Cuál es la opinión respecto a la renovación, señor presidente? Porque creo que debe haber algún tipo de opinión en esta coyuntura que estamos viviendo y que los peruanos vemos que hay una empresa que no le da la gana cumplir las normas y sigue trabajando. Lo más bien, cualquier peruano que estaría en las condiciones de los señores de Telefónica ya estaría en la cárcel hace tiempo, pero ellos tienen alfombra roja. Entonces, señor presidente, yo diría eso en principio. Creo que hay cosas muy interesantes en los proyectos de mis colegas, pero veo que el organismo regulador que tiene que ver con los teléfonos, obviamente no nos está cumpliendo, no está ayudando a hacerle justicia a la gente. Yo en inicio haría esas preguntas, señor presidente, porque, digamos, hay que fortalecer, no sé, yo creo que hay que reestructurarlos, pero estas preguntas tienen que ser contestadas por el presidente OCIPTEL porque hay una preocupación general y hay normas que no se cumplen, hay normas que están ahí pintadas en los códigos, pero que no se cumplen. De tal manera que mi primera participación, señor presidente, si me lo permite, y al presidente OCIPTEL le pediría una respuesta respecto a estas tres inquietudes. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Para saludar al señor Gonzalo Ruiz, presidente del Consejo Directivo OCIPTEL. Voy a tratar de ser breve porque sé que tenemos el debate de dos dictámenes que espero los archivemos, pero bueno, vamos a debatirlo más adelante, me imagino, presidente. Pero en relación a la presentación del señor Ruiz, presidente, yo quisiera primero señalar, definitivamente lo he escuchado que tiene desde el 7 del 11 de julio, si no me equivoco, empezó la gestión, ¿no? Obviamente es un profesional que lo conocemos y deseándole los mejores éxitos en la gestión, pero definitivamente hay pues pasivos en OCIPTEL que han generado de alguna manera alguna situación de no cumplimiento de las normas de algunos operadores. Yo no puedo llegar al extremo de decir que los organismos regulados no sirven para nada, porque creo que sería una exageración del hecho de identificar algunos errores y algunas situaciones que no cumplen, tal vez o no han cumplido los organismos reguladores. Sin embargo, presidente, estos dos proyectos de ley, tanto el 878, que es de autoría, como el del congresista Jaime Delgado, pretenden obviamente fortalecer lo que nosotros consideramos son instituciones que tienen un rol importante en una economía libre, en una economía social de mercado. Yo no puedo criticarle a OCIPTEL si es que supuestamente, porque no me consta, hacen publicidad engañosa, dice mi colega. Pues es un tema que no corresponde a OCIPTEL. Y hay como 4 o 5 cosas que creo que no corresponden al organismo regulador. Así que la primera inquietud es que espero, y supongo que sí, el señor Ruiz va a tener claro que es un organismo regulador. Es decir, la defensa del consumidor está a cargo del Instituto de Competencia del tema de Indecopy. El organismo regulador también vela por el consumidor, vela por el usuario. En este caso está el Consejo de Usuarios que lo están repotenciando, pero no olvidémonos que la gran función también es de ser un árbitro. O sea, no es tampoco estar jalando hacia un lado o hacia el otro. En materia de los proyectos de ley, presidente, el señor Gonzalo Ruiz nos ha planteado, entre otras cosas, que debería darse, o como sugerencia, rango de ley al último decreto 103, si no me equivoco, que tienen los requisitos que se han aprobado. Y yo ahí tengo una primera diferencia, primero que no nos ha dicho cuáles son esos requisitos, segundo que estos proyectos son de febrero del año actual, es decir, hace muchos meses atrás, cuando todavía el Ejecutivo no estaba tan interesado en de una vez terminar de conformar o de completar los consejos directivos. Entonces, claro, el Congreso, más allá que tal vez no lo ha puesto en agenda estos temas antes, ha estado viendo otros aspectos, pero estos proyectos por lo menos son de febrero, ¿no? Mientras que el Ejecutivo todavía más bien abortaban, si vale el término, quedaban la vacancia de los cargos porque no funcionaban las convocatorias. Por lo menos ya los dos proyectos estaban listos para plantear una fórmula. Así que, digamos, plantear ahora que se copie el decreto supremo y se le dé rango de ley, no sé cuál es la composición. Lo que sí creo, presidente, es que
no comparto la idea que medianamente ha sido útil la forma de elegir o la forma de designar a los miembros del Consejo Directivo, porque el medianamente ya me preocupa siendo nueva autoridad en OCIPTEL, teniendo clara la idea, porque es un profesional que conoce el tema. El medianamente no debe ser una frase para un organismo regulador. O sea, yo no sé si es medianamente que renunciaron en el mismo OCIPTEL varios directores hace más de un tiempo atrás. Yo entiendo que ha sido parte del gobierno anterior del señor Ortiz, pero lo que sucedió con los organismos reguladores, de mi punto de vista y respeto el del señor Ortiz a través suyo, presidente, fue un debilitamiento total. Que después se han tratado de ir corrigiendo, sí, pero durante tiempo ha tenido un consejo de directivos incompletos en varios organismos reguladores, y organismos reguladores que yo no voy al extremo de algunos de que intervengan en el mercado, de que sancionen a las empresas innecesariamente, pero que sí deben cumplir su rol que está estipulado en la ley y que muchas veces no lo han hecho. Entonces, mi primera inquietud es la elección del consejo directivo. Yo no hablo del defensor del pueblo, yo no hablo del decano del colegio, creo que esa es la propuesta también de mi colega Jaime Gao, que también tiene algunas cosas interesantes en la propuesta, pero sí considero que, por ejemplo, no sé si está en el reglamento, el Banco Central participa de esta comisión, si organismos con el mismo de COMPI participan, pero en todo caso me gustaría saber cuál es ese aspecto. La elección del gerente general, por designación del presidente. Nos ha señalado el señor Ortiz que no hay nada que demuestre que eso ha sido o ha abonado a debilitar los organismos reguladores. Bueno, los organismos reguladores, entonces, definitivamente no es eso, no hay nada que uno pueda comprobar que eso ha sido, pues están debilitados. Están debilitados de percepción pública. Y eso ya es algo que preocupa, ¿no? Igual como así como las AFP estaban debilitadas por percepción pública de sus propios afiliados, los organismos reguladores están debilitados no porque algún político haga bulla, etcétera, sino porque tal vez no se ha sentido el peso del organismo regulador. Sin embargo, la elección del gerente general presidente por designación de la presidencia, yo sí creo que no es una buena señal cuando el tema termina siendo un organismo técnico. Habiendo un consejo directivo, yo creo que deberíamos insistir que la elección sea definitivamente a nivel del consejo directivo y no de la designación del presidente. Claro, yo entiendo que el señor Ortiz ha sido elegido bajo el sistema actual con estas comisiones, pero las comisiones han tenido varios problemas, ha tenido varios problemas en relación a poder completar estos directores. Y, digamos, justamente OCIPTEL tuvo un serio problema en la modificatoria de la norma para que el presidente, en el gobierno anterior, el presidente García, para que el presidente del directorio, en ese caso el señor Thornberry, pueda poner a dedo un gerente general. Entonces, como nosotros no pensamos en las personas y probablemente tenemos al frente a una persona que no tengo duda de su capacidad y su honestidad, lo que tenemos que hacer son normas que generen que la institución, venga quien venga, no permita que la institución desvirtúe sus objetivos o se debilite. Y la designación para mí de un gerente general por cargo de un presidente me parece que no es lo más conveniente. Y voy a aprovechar, ya que ahorita Alejandro me ha aprovechado en preguntarle otras cosas, voy a aprovechar ya que está el presidente y nos ha hecho algunas introducciones a algunos temas. Hay un tema que se va a ver dentro de unos minutos, presidente, a través suyo al presidente de OCIPTEL. Yo tengo acá un informe en relación al proyecto de ley que pretende eliminar el cobro de comisiones, un informe de OCIPTEL. Este informe, claro, es de febrero del 2012, allá con el señor presidente anterior. Y este informe, bueno, lo firma el gerente de protección y servicio al usuario. No sé si además pasó por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo hace suyo el informe, pero quien manda el oficio finalmente es el señor, imagino, Thornberry en ese momento. Aquí el informe establece y señala que considera que está a favor del proyecto de la eliminación de comisiones. Es la única opinión a favor y otra más por ahí, porque después se habla más o en contra. Mi pregunta, a través suyo, señor presidente, señor Ruiz, en el caso de la estructura de costos para una tarifa, ¿no es cierto? En el caso de una empresa de telecomunicaciones, se involucra, se considera los gastos administrativos, las instalaciones, los gastos operativos, es decir, en cristianos, si yo abro una oficina, invierto en infraestructura, voy a tener más personal, ese costo adicional involucra que tiene que irse en alguna parte de la ley para la estructura de costos y esa estructura de costo eleva mi tarifa.
Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿hay alguna obligación, hay algún ratio, algún indicador que teniendo tanto número de usuarios debería haber tal número de lugares de pago? O hay alguna preocupación al respecto, o hay algún indicador. Si hay algún indicador, se les ha obligado a que tengan más sitios de pagos. Pero sobre todo la primera pregunta en este tema, presidente, me interesa mucho saber si es que a nivel de la norma que permite llegar a una tarifa final, esta tarifa tiene como componente los gastos administrativos, los gastos operativos, etcétera, y si eso quiere decir que si yo tengo más instalación, eso a la hora que prorrateo, mi tarifa tiene que incluir ese adicional. Eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, señor congresista. Si algún congresista más quiere hacer uso de la palabra. El congresista Jaime Delgado, y darle la bienvenida al señor congresista Jaime. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que estamos en varias cosas. Es importante que podamos generar instrumentos y herramientas para fortalecer el sistema de regulación de los servicios públicos. Y ahí hemos coincidido con el congresista Galarreta en presentar algunas alternativas que en algo coincidimos. para buscar efectivamente corregir algunas situaciones. Una de las cosas que nos ha preocupado siempre es que, independientemente del gobierno de turno, yo creo que las instituciones, los órganos reguladores de los servicios públicos tienen que mantener una autonomía y una solidez, incluso desde su proceso de conformación, sus presidentes y directores. Entonces, estamos planteando una alternativa que efectivamente puede ser analizada porque se puede corregir y se puede perfeccionar, pero creo que deberíamos dar señales de que, digamos, esto no esté sujeto necesariamente a estos vaivenes que hemos visto en los últimos años, en realidad, y en varios gobiernos, ¿no? De que se declaran desiertos los concursos o que no se designan, no se completan por X motivos. Entonces, este es un tema importante que debemos analizar. Por otro lado, también en diversas materias que tiene que ver con el funcionamiento de estos organismos, ¿no? Para ser miembros, las incompatibilidades, en fin, cosas que las estamos poniendo ahí en las propuestas. El tema de los consejos de usuarios, que también me parece que es importante, ¿no? Porque los consejos de usuarios, cuando fueron creados por ley, era con la idea de hacer partícipes a los ciudadanos, a los usuarios en todo el país de estos procesos de regulación, de formulación de tarifas, etcétera. Pero estos consejos han venido a menos, entonces es importante que, y curiosamente en los consejos de usuarios no solamente participan los usuarios finales, los usuarios finales sí, pero no solamente a nivel de ciudadanos, ¿no? Sino como consejos de usuarios, por ejemplo, en Ocitran, donde están formando parte los operadores del aeropuerto. Entonces es importante este nivel de participación y de fortalecimiento de estas instancias de participación. Con relación a la intervención que hacía el congresista Galarreta, que es materia de otro proyecto, efectivamente esta es una preocupación constante, porque se supone que cuando los usuarios pagamos por un servicio de agua, luz o teléfonos, se supone que cuando el organismo regulador aprueba esta tarifa, en esta tarifa está aprobada también el costo que significa un servicio de recaudación eficiente. O sea, no es cualquier servicio de recaudación. Y lo que ha venido sucediendo es que algunas empresas, digamos, por ahorrarse costos, ponen una oficina para una ciudad de 1 millón de habitantes y con eso están cumpliendo, entre comillas, su función. O sea, ¿quieres pagar el agua? Ahí está. Si tienes que hacer una cola de 1 kilómetro, es tu problema. Si tienes que esperar 2 horas, mala suerte. Entonces, frente a esa situación, se optó porque, digamos, estas empresas subcontraten, digamos, digan a los bancos, oye, mira, yo no tengo capacidad para cobrar tanta gente, entonces cóbrales tú.
y sin embargo los bancos en legítimo derecho dijeron, oye, pero esto me representa un costo, así que yo le voy a trasladar un costo de $1 a cada recibo. Entonces aparentemente digamos la relación entre la empresa y el banco es perfecta, ¿no? Pero ¿qué pasa con los usuarios? O sea, ¿acaso los usuarios no estamos pagando por un servicio eficiente, no solamente en el suministro propiamente del servicio, sino un sistema de pago eficiente? Entonces, yo creo que vale la pena, y este es un poco el mensaje que hay en el dictamen, de poder establecer que el organismo regulador sea el que establezca parámetros para definir qué es un servicio de recaudación eficiente. Cuando hablamos de eficiencia es que cuando vamos a hacer un pago es razonable que esperemos un tiempo, ¿no es cierto? No pretendamos pues que nos atiendan en 30 segundos, pero tampoco en 45 minutos. Es razonable que nos tengamos que trasladar, ¿no es cierto? O sea, no pretendamos que haya un centro de recaudación o de pago al lado de nuestra casa. Es razonable que tengamos pues que desplazarnos, no sé, pues 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, no sé. Pero lo curioso es que no existen esos parámetros, no existen forma de medir, digamos, cuán eficientes resultan esos servicios. Entonces, lo más fácil para las empresas ha sido, ¿sabes qué? Hagamos convenios con los bancos y que los bancos les trasladen este costo a los usuarios. Entonces, valdría la pena saber la opinión, ¿no?, de los reguladores y particularmente de OCIPTEL respecto de este tema. Gracias. Gracias, señor congresista Jaime Delgado. Bueno, si no hay más preguntas, tiene la palabra congresista Johnny. Presidente, respecto a los dictámenes, yo quisiera decir muy rápidamente lo siguiente, ya entrando al fondo de los proyectos. Señor, el Consejo de Usuarios tiene que ser pues un fiscalizador de lo que realiza el OCIPTEL. Porque aquí hay una serie de funciones, emitir opinión, participar en audiencia. No, tiene que fiscalizar, señor, para que si se cumplan o no bien las funciones, porque yo reitero mi preocupación, no nos ha estado ayudando casi nada para poner orden en los OCIPTEL. Estos últimos años, señor presidente de OCIPTEL, se ha hecho un tour en todos los países, creo que ha viajado 30 veces al extranjero. Y aquí la gente absolutamente abandonada. Con altísimos sueldos, señor presidente de OCIPTEL, con muy buenos sueldos. Pero ¿qué han hecho significativamente? Yo reitero, y ese es mi punto de vista, los colegas pueden discrepar, yo respeto esa discrepancia. No nos han ayudado a poner orden en el país, a hacer justicia a la gente. Usted vaya nomás por la calle y lo primero que le van a decir que es el servicio de las empresas es una desgracia. Y repito, no sé por qué el gobierno hasta ahora no está decidiendo por una licitación internacional. ¿Cuáles son los candados? ¿Cuáles son las presiones? No sé, pero OCIPTEL debía participar en esto más activamente, ¿no? Viendo el caos que estamos viviendo en telecomunicaciones. Ayer el colega me decía que en Moquegua, en Hilo, también no hay servicio, y no pasa nada, no hay servicio, no indemnizan a los usuarios, el Código de Defensa del Consumidor no les da la gana de cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para fortalecer los organismos reguladores, el Consejo de Usuarios, señor presidente, debe convertirse también en un ente fiscalizador, no solamente de opinión, de realizar eventos académicos, de presentar al Consejo Ejecutivo no sé qué cosas, consultas. Señor, tiene que fiscalizar, para eso son los usuarios. Se debe dar un papel muchísimo más activo. Ahora, en el área de las funciones de los miembros de los OCIPTEL, señor presidente, aquí vemos requisitos para ser miembro del Consejo Directivo. Señor, hay parientes de determinados funcionarios que trabajan en los organismos reguladores y que trabajan los parientes en las empresas reguladas. Y ahí hay un grado de información de unos con otros. Varios parientes trabajan en un lado, en el Estado, y los otros en las empresas. Entonces, que ahí se informa qué va a hacer los OCIPTEL, qué va a hacer los INERMING, se dan información. Oiga, señor, ¿en qué país estamos? Y no se pone orden eso. Entonces, poner acá, señor, que cuando hay conflictos y este tipo de relaciones, no pueden trabajar esos señores en los organismos reguladores.
porque esa es una corruptela, señor. Esa es una corruptela. Y nadie dice nada, todos felices, todos contentos. ¿Y quiénes son los sufridos? La gente, pues, señor. Y después no quieren que vayamos a ver qué está pasando con la gente. Nos comienzan a atacar y a hacer una serie de cosas. ¿No? Ya, no. Podemos debatirlo, mi querido Lucho, no hay problema. Señor, se debería poner que los que son miembros del Consejo no estén registrados en este registro de sancionados en la administración pública. O no ser postor, pues, o contratista con el Estado. Esas cosas me parece que faltan en los dictámenes, señor presidente, para, de alguna manera, fortalecer los organismos reguladores, ¿no? Cuestiones así que nosotros vemos a diario que hay problemas de esos niveles. El informe anual de los organismos reguladores se pone que van a hacer sobre una serie de cosas, ¿no? Pero no ponen sobre los niveles tarifarios que debe hacerse el informe anual. No ponen que debe referirse a las prácticas y cláusulas abusivas que han eliminado los organismos reguladores. De manera tal, señor presidente, que hay algunas cosas que poner en el dictamen, ¿no? Y ojalá que se pueda tener en cuenta las propuestas que me he permitido hacer. Muchas gracias, señor. Gracias, señor congresista. Bueno, no viendo más intervenciones, vamos a dar el uso de la palabra para que dé respuestas a las diferentes inquietudes de los señores congresistas al señor Gonzalo Ruiz Díaz. Tiene la palabra, señor Ruiz. Muchas gracias a los señores congresistas por las observaciones y, como dije al inicio, quisiera que esta reunión sea un punto de partida para el inicio de un trabajo conjunto en temas que tengan que ver con mejorar el desempeño del sector de telecomunicaciones en general y mejorar las características del servicio público que se brinda en el sector de telecomunicaciones. Voy a tratar de responder una a una las observaciones que se han planteado en relación a la observación que planteó el congresista Lescano sobre un corte que se ha registrado en el centro del país. Efectivamente, hemos identificado que hubo una ruptura de la fibra óptica en Chaclacayo el día de ayer, y esta no es la primera vez que ocurre. En realidad ya han venido ocurriendo en varias oportunidades. Los-IPTEL ha estado, según las normas que tiene actualmente los-IPTEL, recurre a la empresa operadora y le solicita que restablezca el servicio de inmediato y que a su vez informe en 24 horas las razones de ese corte. En función a la respuesta que se le da a los-IPTEL ante ese requerimiento, pueden haber causas de fuerza mayor. En algunos casos han habido causas de fuerza mayor. Los-IPTEL inicia un procedimiento sancionador. Los-IPTEL está iniciando un procedimiento sancionador sobre cortes que se han registrado en el centro del país, señor congresista, y estamos trabajando en el proceso sancionador para determinar efectivamente las responsabilidades que corresponden. Ahora, aprovecho para mencionar algo que mencioné durante mi presentación. En la medida que los-IPTEL pueda tener mejores capacidades de supervisión, la capacidad de respuesta que pueda tener el regulador frente a estos hechos va a ser más rápida. Como mencioné en mi presentación, el los-IPTEL es el único organismo hoy día regulador que no cuenta con la capacidad de delegar la supervisión en empresas privadas a través de mecanismos de acreditación, como lo hace Ocinermin, por ejemplo. Creemos que esto nos ayudaría a nosotros a tener mucha mayor presencia a nivel del país. Hoy día, si bien tenemos 23 oficinas a nivel del país, tenemos una escasa capacidad para poder llegar a supervisar en las localidades rurales. Hoy en día, por ejemplo, el año pasado se me ha informado que se han supervisado el 10% de teléfonos públicos a nivel de todo el Perú, ¿no? Lo cual es un ratio muy pequeño, dadas las necesidades que tenemos de un servicio de calidad también en las localidades rurales, ¿no? Y para ello consideramos de especial importancia la propuesta que se plantea acá de permitir la delegación de facultades de supervisión, porque eso nos va a permitir descentralizar esta labor y que no dependa directamente de los funcionarios contratados de planilla de los-IPTEL, sino que sean empresas acreditadas. ¿Me puede hacer una interrupción ahí? Sí, cómo no. Señor presidente, le agradezco la interrupción al presidente de los-IPTEL,
Pero tenemos pues experiencias de tercerización en salud, por ejemplo, que no han sido eficientes, en la ONP, que tampoco no han sido eficientes. Las experiencias nos dicen que ese sistema no funciona. Habría que ver algún sistema mejor, ¿no? En dos servicios importantes, presidente, salud y ONP, que se han tercerizado los servicios, pero la experiencia demuestra que no ha mejorado el servicio. Entonces yo le pido que se pueda evaluar otras alternativas, ¿no? Para tener, como usted dice, me parece muy bien, preocuparse por llegar a más lugares en el país, ¿no? Y hacer la supervisión. Pero habría que ver algún otro mecanismo, presidente Ociptel, para que se pueda mejorar este servicio que es importante. Le agradezco su interrupción, presidente. Muchas gracias. Lo que tenemos previsto, si es que se aprueba esta norma, esta iniciativa que faculta a la tercerización, a la delegación, es, primero que nada, establecer un cronograma de trabajo muy gradual para lo que es la tercerización de estas facultades de supervisión, dejando obviamente aquellas más labores que requieren un mayor nivel de especialización, un mayor nivel de conocimiento técnico al personal directamente contratado por el OCIPTEL. La tercerización y la delegación no implica un desentendimiento del regulador respecto a la labor de supervisión. Por el contrario, requiere la capacitación, la acreditación y la exigencia de que estas empresas cumplan con determinados estándares. No cualquiera puede brindar este servicio de supervisión. Hay que tener en cuenta que lo que va a supervisar esta empresa son servicios públicos y por lo tanto no, tienen que ser empresas de altos estándares de servicio, ¿no? Con respecto al tema de... porque la otra alternativa sería seguir incrementando la planilla de la gerencia de supervisión de los OCIPTEL. Y creemos que eso, digamos, no es ni eficiente, ni tampoco lo que, digamos, ni es viable tampoco, desde el punto de vista presupuestal para nosotros, ¿no? En segundo lugar, con respecto al saldo acumulable, en el caso de las tarjetas, se me informa que en las condiciones de uso se ha incorporado esta posibilidad de que los saldos que no fueron consumidos de las tarjetas se puedan consumir al mes siguiente, al adquirir una nueva tarjeta. Entiendo que lo que usted está comentando se refiere al caso de los servicios postpago, en donde hay una dificultad ahí porque parte del servicio postpago muchas veces está orientado al pago del aparato, ¿no es cierto?, y otra al servicio. Ahí hay una dificultad que se puede ver la forma de discutir cómo se puede implementar, porque no es sencillo. En el caso de un servicio prepago es mucho más fácil, ¿no? Yo consumo el servicio, ¿cierto?, y al mes siguiente, si es que no consumí todo mi saldo, se me reconoce el pago que yo hice el mes anterior. Eso y es básicamente un pago por un servicio. Pero en el caso cuando la factura incorpora otros conceptos que no son efectivamente el servicio, la implementación de ese mecanismo se complica. Pero terminando solamente para redondear esta idea, entiendo las condiciones de uso aprobadas por el OCIPTEL ya contemplan la posibilidad de acumular saldos en el caso de servicios prepago. Pospago falta. Con relación al tema de la renovación del contrato de Telefónica móviles, el OCIPTEL, de acuerdo al marco normativo, lo que ha hecho es, en aplicación del Decreto Supremo 036, que regula un procedimiento para la evaluación de la renovación de los contratos de concesión, ha emitido un informe en el cual evalúa el desempeño de la empresa, así como lo hace con otras empresas, respecto al cumplimiento de sus compromisos y obligaciones contractuales. Ese informe fue emitido en el mes de junio de este año y fue alcanzado al Ministerio de Transportes dentro del procedimiento regular que existe para esta y para otras empresas de telecomunicaciones cuyo contrato de concesión expira, ¿no? El Perú, dicho sea de paso, es uno de los pocos países que tiene un procedimiento de evaluación como el que tenemos en el Perú, en donde se evalúan, ¿no?, cada una de estas cláusulas. Ahora, lo cierto también es que este informe que emite el OCIPTEL, que no podemos hacerlo público porque es una información reservada, que la tiene, que en todo caso podría difundirla el Ministerio, es uno de los elementos de juicio que toma en cuenta el concedente para tomar su decisión. Finalmente, el concedente puede considerar algunos otros elementos de juicio para tomar
su decisión. Para nosotros es una decisión importante, de todas maneras, como reguladores, porque no podemos dejar de tener en cuenta que estamos hablando de una empresa que hoy en día estamos hablando del 60% del mercado de telefonía móvil, ¿no? Muy bien, en el tema, en el caso de lo mencionado por el congresista Galarreta respecto al rol de árbitro y al rol, digamos, tuitivo del regulador, nosotros somos conscientes de que las decisiones del regulador tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionales, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en aspectos vinculados con solución de controversias entre empresas, ¿no es cierto? O en aspectos vinculados con con interpretaciones del contrato entre concedente y concesionario, el regulador tiene que ser imparcial y objetivo. Sin embargo, cuando hablamos del rol que cumple el regulador frente al usuario, no podemos dejar de reconocer que hay una situación de asimetría, ¿no? Asimetría relacionada con la falta de información, parte responsabilidad de la empresa, parte responsabilidad también del propio regulador, que obliga al Estado, que es finalmente el garante de estos servicios públicos, a intervenir para defender los intereses de los usuarios, finalmente. Y en este caso sí hay un rol que consideramos importante en los organismos reguladores. Cuando se resuelve, no solamente cuando se resuelve una controversia entre un usuario y una empresa, sino también cuando se aprueban regulaciones en materia de usuarios. Voy a referirme después a algunas de las normas algunas de las iniciativas que estamos planteando nosotros en ese aspecto más adelante, ¿no? Con el tema de los requisitos de los directivos, de los consejos directivos, en general sí es un tema discutible. Estoy de acuerdo con el congresista Galarreta que existen fórmulas alternativas. Nosotros, consideramos que el actual sistema, en donde hay 2 representantes de la PCM, un representante del sector y un representante del Ministerio de Economía, es un sistema relativamente sencillo y ejecutivo, ¿no? No consideramos personalmente conveniente que instituciones privadas que puedan tener algún tipo en las cuales puedan tener algún tipo de injerencia a empresas privadas o empresas concesionarias participen en ese comité, ¿no? Creemos que ahí puede haber algún tipo de conflicto de interés, pero efectivamente consideramos que es un tema discutible. A nosotros nos parece que el mecanismo que actualmente existe es ejecutivo, pero digamos es un tema que reconocemos que es discutible. Efectivamente compartimos el diagnóstico que ha hecho el congresista Galarreta respecto a la percepción pública de los organismos reguladores. En general existe muy poco conocimiento a nivel de todo el país de qué es lo que hace un organismo regulador. Nosotros hemos hecho un levantamiento de información a nivel de todo el país e incluso, mucha gente no sabe qué es el OCIPTEL, cuál es el rol, la labor que hace el OCIPTEL, y ahí la culpa la tiene el propio OCIPTEL, de no difundir adecuadamente cuál es su marco normativo y no tener presencia en las regiones. Recién el año pasado se han completado las oficinas a nivel regional y lo que tenemos es que comenzar a descentralizar funciones para poder tener más presencia a nivel nacional. En el tema vinculado con la propuesta de cobro de comisiones, entiendo que se refiere a la propuesta de que los reguladores evalúen que exista un suficiente número de oficinas para lo que es la atención de los usuarios, tanto en los que son lugares de pago como atención de reclamos, etcétera. Pero creo que se centra más que nada en el tema de lugares de pago. Este tema, en realidad, nosotros no hemos opinado, que consideramos que lo que tiene que garantizarse son estándares de servicio adecuados en las oficinas. Probablemente el día de mañana, se esté publicando en el peruano un proyecto de reglamento a través del cual el OCIPTEL está planteando monitorear y regular lo que es el nivel de atención de los usuarios en las oficinas de las empresas operadoras. Básicamente lo que se quiere acá es garantizar estándares mínimos de servicio y tiempos de espera
en las oficinas, tanto a nivel presencial en las oficinas como a través de los servicios telefónicos, ¿no? Esta no es una norma que la estamos haciendo en el Perú, hay en otros países que ya el tema ha sido regulado, y lo que se busca es que el estándar de atención al usuario en este tipo de servicios mejore. De un levantamiento de información que hemos hecho, hemos encontrado demoras en atención a los usuarios en las oficinas que exceden, en algunos casos, 1 hora, dependiendo del tipo de trámite, 45 minutos, media hora, y lo que creemos es que existe un espacio ahí para mejorar la calidad de la atención del usuario por parte de las empresas, ¿no? Igual en el caso de lo que es la atención telefónica, hemos encontrado que cuando de un levantamiento de información que se ha hecho, se ha encontrado de que el tiempo que transcurre desde que se marca el teléfono hasta que se recibe una respuesta de un operador, una voz humana, puede transcurrir entre 45 minutos hasta un minuto, perdón, minutos no segundos, ¿no? 45 segundos a un minuto, y en otros países se han establecido estándares de 20 o 30 segundos. Esto es bien importante porque finalmente, en la medida que tengamos una adecuada atención de los usuarios, vamos a tener una mejor percepción también de la presencia del Estado en la calidad de los servicios, ¿no? Y la preocupación del Estado porque se brinden adecuados servicios públicos, ¿no? Sí. Sí, señor congresista, adelante. Gracias, presidente. Gracias, señor Ruiz. A ver, este reglamento debe ser importante porque a mí me pasó la pasada 3 minutos, creo, esperando a la grabadora. Pero mi pregunta iba, aprovechando que está usted, no quiero desaprovechar justamente su presencia en el siguiente razonamiento, porque tal vez no ha estado seguro acerca del debate que hay acá en la comisión en relación a esto. La primera inquietud era si existe alguna obligación de parte de los operadores, en el caso de Ociptel obviamente, igual en otros casos, pero en el caso que está usted acá, de tener o de un ratio de algún indicador que ustedes puedan obligar y decir a tanto cantidad de usuarios, tantos puntos de atención y tantos puntos de pago. Porque si no existe, revisando las opiniones de varios organismos reguladores, los organismos reguladores dicen, sí, no pueden cobrar comisiones, pero tampoco los obligan a que tengan más sitio de pago. Entonces acá el perjudicado va a ser el usuario, como lo voy a demostrar en el debate más adelante. Esa es la primera pregunta. Y la segunda era, cuando yo tengo un precio final, en este caso una tarifa, tratándose de un servicio público, la tarifa involucra, y lo que quiero ver si nos puede ilustrar a la comisión, porque a veces esta vez no conocemos tanto el tema, la tarifa involucra primero una expectativa de rentabilidad, es decir, una tasa interna de retorno. Hay un TIR que tiene exigencia a la empresa para poder recuperar inversiones, etcétera. Entonces hay una TIR que está en X punto tanto. Pero no solamente involucra una tasa de rentabilidad, esa tarifa involucra una estructura de costos, donde está, obviamente, involucrados los gastos administrativos, los gastos operativos, los gastos de venta, los gastos de cobranza. Entonces, la pregunta, para tratar de centrar y tratar de ver si nos puede ilustrar, es si obviamente yo voy como empresa a estar obligado por brillantes, ilustres políticos en que ya no puedo hacer convenio con terceras instituciones y tengo que abrir más áreas de pago para los usuarios, la pregunta es, al tener más inversión en infraestructura para más área de pago, voy a pedir una exigencia mayor de mi TIR. Como es obvio, o sea, como lo haría el bodeguero, el chino de la esquina, cualquier persona. Si voy a gastar en más personal para estas nuevas oficinas, esos son mayores gastos administrativos que también van a involucrar un incremento en la estructura de costos del precio final. Entonces, si eso es así, si le estoy preguntando, estoy haciendo como que no sé la respuesta, yo la sé, pero quiero a ver si usted nos ilustra mejor. Si esto es así, entiendo, están legalmente habilitados a que toda esta inversión los obliga a incrementar un TIR, los obliga a incrementar gastos administrativos y por ende podría legalmente trasladarse en un precio de tarifa final mayor si es que tengo mayores inversiones y gastos administrativos. O sea, si no es así, solamente para entender un poco, nos puede ilustrar, yo con todo gusto me pido una interrupción. Sí, para complementar, la pregunta que yo siempre me he hecho es, cuando el organismo regulador fija una tarifa, y cuando hablamos de tarifas reguladas queda más claro esto, obviamente están considerado un sistema de suministro y un sistema de recaudación. ¿Está lo suficientemente discriminado para ver cuál es
el estándar? ¿Recién lo están trabajando? O sea, porque, claro, nos podríamos, o sea, la idea es no llegar al extremo, ¿no? Porque si nosotros ponemos, digamos, un estándar que diga por cada cuadra habrá un centro de pago, todo eso se va a trasladar al costo del usuario, o sea, ningún favor nos vamos a hacer. Pero tiene que haber, supongo, algún indicador, y si no hay, hay que construir ese estándar que nos permita, digamos, llegar a un justo medio. Ahora, es verdad de que hay algunas empresas que le interesan, digamos, ser agentes de pago sin necesidad de trasladarle costo al usuario. Se me ocurre en los supermercados. En los supermercados entiendo que no le adicionan, no le cobran a la gente algo adicional por recibirle el recibo de agua, luz, teléfono. Pero eso es porque, digamos, el supermercado tiene como interés más bien es atraer a consumidores al negocio, ¿no? Una vez que estás ahí, no vas ahí solamente para pagar el recibo, pues ya te das con tu comida chatarra, ¿no? Pero, digamos, en el tema de farmacias, bodegas, tiendas, habría que pensar ahí cómo se compatibilizan ambas cosas para evitar precisamente que esto signifique un encarecimiento o que se traslade esto en la tarifa del usuario. Cuando en el caso, voy a referirme básicamente al sector telecomunicaciones. En general, a la pregunta concreta que ha hecho el congresista Galarreta respecto a si existe una obligación de que exista un punto de atención a través de criterios geográficos o criterios de número de usuarios o densidad poblacional, hoy día no existe. No existe esa obligación. ¿Cómo impacta esto en las tarifas? En el caso del sector telecomunicaciones tenemos tarifas que son reguladas y tarifas no reguladas. Las tarifas de servicios móviles en general no son reguladas. Las tarifas de Internet tampoco son reguladas. Eventualmente cualquier incremento en costos se traduce en un incremento de tarifas, en la medida que no están sujetas a una regulación. ¿Qué es lo que regula en estos mercados el OCIPTEL? Los llamados cargos de interconexión. En esos casos, cuando hay cargos de interconexión, por ejemplo, cuando una empresa utiliza la plataforma de pagos de la otra, paga un cargo de interconexión. En esos casos, también los costos adicionales que se puedan incurrir para facilitar esa plataforma de pagos, pensemos, por ejemplo, en una empresa de larga distancia, ¿ya?, que utiliza los recibos de la empresa telefónica, ¿no?, para facturarles a sus usuarios, paga un cargo de interconexión a la empresa telefónica que involucra los costos de la plataforma de atención, la plataforma de pago, etcétera, etcétera. Evidentemente eso se traduce en un cargo, podría traducirse en un cargo eventualmente mayor. Ahí sí estamos hablando de precios regulados, un cargo de interconexión. En otros casos, como las tarifas de teléfonos públicos o teléfonos fijos que están reguladas también, digamos, tendrían que estar incorporados estos costos dentro de la tarifa, ¿no? En general, digamos, consideramos en OCIPTEL que de lo que estamos haciendo acá es, bueno, si se desea, digamos, establecer un número de oficinas, en general lo que debería garantizarse es un nivel de atención mínimo a tiempos mínimos a los usuarios. En realidad lo que uno debería buscar regular es la atención a los usuarios en tiempos mínimos, ¿no? Y que haya acceso a estas oficinas y acceso a estos servicios. Nosotros consideramos, por ejemplo, que en el caso de esta norma, que va a establecer tiempos mínimos tiempos máximos para la espera de los usuarios, lo que va a generar naturalmente es que las empresas expandan o tengan oficinas mucho más amplias para poder atender oportunamente a sus usuarios, ¿no? Quizás no más oficinas, quizás más número de ventanillas, ¿no? Pero lo que debemos velar es por una adecuada atención a los usuarios. Digamos, como le digo, hoy en día no está en evaluación, no se ha evaluado el tema de establecer puntos de atención, ¿no? Yo me voy a referir finalmente a un tema, si me dicen que estamos sobre la hora, básicamente hay una referencia de congresista Delgado a los consejos de usuarios. Reiteramos
y del congresista Lescano también, sobre el rol fiscalizador. Los consejos de usuarios tienen un doble rol que es, en primer lugar, canalizar las demandas de los usuarios por un lado y a su vez trasladarle también a los usuarios la información que le brinda el regulador. Son una bisagra muy importante en este aspecto. En el caso del gerente general, también, digamos, consideramos que efectivamente, nos ratificamos en el hecho de que efectivamente, al tener presidentes ejecutivos, el nivel de coordinación que se requiere con un gerente general y el nivel de relación es un aspecto importante a considerar. Eso no implica, efectivamente, y en eso concuerdo con el congresista Galarreta, de que no necesariamente que no se cuente con un respaldo del Consejo Directivo. De hecho, eso se hace siempre. Es decir, independientemente de que esté la ley, no se puede tener un gerente general que esté de espaldas al Consejo Directivo. Debe tenerse ese respaldo y, por lo tanto, creo que también es un tema opinable. No es un tema tampoco, digamos, en donde creamos que es tan claro como de blanco y negro, ¿no? En el tema, bueno, eso es básicamente, creo que he cubierto la mayoría. No sé si me he dejado algo sin responder. No sé si hay alguna respuesta adicional. Muchas gracias, señor Gonzalo Ruiz, por su participación. Agradecemos al señor Gonzalo y a su equipo técnico por esta exposición. Suspendemos la reunión por brevísimos minutos para despedirlos al... Bien, colegas, señores congresistas, vamos a reiniciar esta sesión para simplemente ponemos en consideración las actas de la cuarta sesión ordinaria del 9 de octubre de 2012 y de la quinta sesión ordinaria del 16 de octubre de 2012, para lo cual pido la votación de los señores congresistas. Y damos cuenta que el congresista Antonio Medina se encuentra con licencia.
Señores congresistas, no habiendo el quórum correspondiente, levantamos esta sesión siendo las 12:50. Se levanta esta sesión ordinaria de la comisión. Gracias.